Bueno, muy buenas noches a todos nuevamente. Bienvenidos a la sesión síncrona de esta semana. Como vieron ahí en la plataforma, esta semana no hay que presentar ninguna actividad. Por ahí se ha estado presentando que algunas actividades no se habían actualizado por un detalle que tenemos ahí en la plataforma, pero esta semana, que es semana de examen parcial, vamos a aprovechar para ponernos al corriente con las evaluaciones que estén pendientes. Esta semana la sesión síncrona va a comprender de un repaso de todos los puntos de los 5 temas que vimos en las semanas anteriores. Aprovecho para comentarles, como vieron, no sé si ya pudieron observarlo en la plataforma, el examen parcial estará disponible a partir del próximo viernes y hasta el próximo lunes 8 de marzo. Y va a ser una evaluación que se va a hacer previa. Sí, en clase de hoy es prácticamente una sesión de repaso muy general de cada uno de los temas y pues obviamente repasar, valga la redundancia, para que ustedes tengan un poquito más de facilidad al presentar su examen. El examen va a costar de 30 preguntas, son 30 preguntas, son de opción múltiple, son 4 opciones y ahí ustedes van a elegir la opción más adecuada. Es importante que presenten, por ahí si les mandamos un mensaje donde es muy importante que presenten su examen para no comprometer el pase de la materia. ¿Por qué? Porque obviamente este examen obviamente les da derecho al examen final y en un momento dado que no llegue a ser su calificación aprobatoria, también tienen de presentar un examen extraordinario. Hasta ahorita tienen un comentario, si ya con el repaso general. No, bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver muy brevemente lo que vimos en la primera sesión, que correspondió al tema de mercancías en tránsito. Vimos lo que es una mercancía en tránsito, así generalmente estas mercancías son todas aquellas mercancías que de alguna u otra razón ya tenemos, o de alguna u otra manera, más bien dicho, ya tenemos una relación o una relación comercial con un proveedor y obviamente nosotros, esa mercancía todavía no llega a nuestro almacén. A este tipo de mercancías que aunque ya se haya pactado el envío de una mercancía y todavía no se encuentra en el almacén, se le denomina mercancías en tránsito. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos, aparte de que no tenemos físicamente dichas mercancías en nuestro almacén, nosotros no tenemos el costo total de las mercancías, sino hasta el momento en que llegan a nuestro almacén. ¿Por qué? Porque dentro de ese envío de mercancías se originan gastos, los cuales todavía no los tenemos en su totalidad, y al final del ejercicio debemos de traspasar el valor de dichos gastos al valor de la mercancía y ya posteriormente traspasarlo a la cuenta de mercancías en general. Esto principalmente se da, ¿por qué? Porque cuando las compras se hacen primeramente cuando las compras se hacen en la misma plaza en que se radica su valor de carga, se carga directamente a la cuenta de mercancías generales. Compras o almacén según el método de contabilidad con el que se cuente en la empresa, porque al efectuar la operación se conoce inmediatamente el precio de adquisición y el valor de los gastos que originan la mercancía hasta su llegada al almacén. Ahí no tenemos ningún problema. Lo que comentamos ahorita, en cambio, cuando las compras se hacen en otra plaza por cuenta y riesgo del comprador, de nosotros en este caso, se presenta el problema. Un segundito, porque voy a dar. Listo. Se presenta el problema de no conocer inmediatamente su costo total, sino hasta que se hayan recibido y se agrega su valor de todos los gastos originados, desde el punto de envío hasta el punto de destino, es decir, al almacén del negocio. ¿Ok? ¿Qué son las mercancías en tránsito? Representan el valor de las mercancías que se encuentran en camino y aquí se debe registrar la compra de las últimas hechas en otras plazas por cuenta y riesgo del comprador, así como todos los gastos originados desde el envío hasta su destino final. Esta cuenta es muy importante, se presenta en el balance general porque es una cuenta de activo y se clasifica como activo circulante y su naturaleza de la cuenta es deudor. ¿Qué movimiento y saldo tiene esta cuenta? Esta cuenta se carga al principio del ejercicio por el valor de las compras de la mercancía hecha en otras plazas que vengan en camino por cuenta y riesgo del negocio. Y durante el ejercicio, el valor de nuevas compras hechas durante el ejercicio, así como el importe de todos los gastos originados
o que originó el traslado de las mercancías hasta su llegada. Y se abona durante el ejercicio del valor del costo total de las mercancías que lleguen al almacén, y este valor se debe traspasar a la cuenta de mercancías generales. Compra su almacén según el método de contabilidad que se lleve, puesto que las mercancías han llegado a su destino final. Es lo que comentábamos ahorita. Esta cuenta es una cuenta puente, por así decirlo, de la cuenta de mercancías generales. Obviamente nosotros no podemos registrar en la cuenta de mercancías generales por la sencilla razón y única razón principal de que no conocemos el total de los gastos originados desde que salieron de su origen hasta que llegan a nuestro almacén. Y hay que recordar que todos los gastos originados, a excepción de los impuestos, como el impuesto al valor agregado, forman parte del valor de las mercancías. Y también porque no sabemos si la mercancía va a llegar en su totalidad. Entonces tenemos que utilizar una cuenta en la cual podamos registrar que esa mercancía ya es propiedad de nosotros, pero físicamente no la tenemos en el almacén. Es por eso que se utiliza la cuenta de mercancías en tránsito. Vimos un ejemplo de que se recibió una factura y documentos que aparan la mercancía que remite un proveedor por una cantidad de 500,000 pesos masiva. Vimos el ejemplo de que se hacía un asiento contable cargándole a la cuenta de mercancías en tránsito por 500,000 pesos masiva y le acreditábamos a la cuenta de proveedores por 580,000 pesos. ¿Por qué? Porque hay que acordarnos que aunque la mercancía todavía no esté en nuestro almacén, nosotros ya tenemos una deuda o una cuenta por pagar con ese proveedor. Adicionalmente, si recuerdan, vimos también que para que esa mercancía llegara a su destino, tuvimos que pagar una factura por el traslado, por lo que viene siendo la paquetería, el flete, como le quieran llamar. Ese valor se tiene que cargar también a la cuenta de mercancías en tránsito, en dado caso de que haya IVA. Si la pagamos de contado, se acredita la cuenta de bancos, o en su defecto se acredita la cuenta de proveedores si esa cuenta no la pagamos de contado. Y al final, cuando la mercancía nosotros ya no llega a nuestro destino o a nuestro almacén, más bien dicho, tenemos que traspasar el valor del gasto que se originó por ese traslado más el valor de la mercancía y lo vamos a cargar a la cuenta de mercancías generales y le vamos a acreditar la cuenta de mercancías en tránsito. ¿Por qué se hace esto hasta que llegue a nuestro destino? Porque ya sabemos el costo total de los gastos y ya sabemos que la mercancía está en el almacén. En términos generales, la cuenta de mercancías en tránsito, como resumen y para que tomen ahí nota para el examen, es una cuenta puente, es una cuenta que se utiliza para registrar todas aquellas mercancías que están en camino y que obviamente no están en nuestro almacén, así como todos aquellos gastos originados para el traslado de dicha mercancía desde las oficinas, almacén, planta del proveedor, hasta nuestro almacén general, ¿ok? Y ese sería así un comentario muy breve de lo que pudiera venir en el examen referente a la cuenta de mercancías en tránsito. Ese sería lo que vimos en el capítulo número 14. Vamos a continuar con el siguiente tema que vimos, que fue el tema de libros de contabilidad, donde vimos por ahí algunos de los libros más comunes. Voy a presentar la diapositiva, permítanme nomás un segundito. Ahí sí pueden ver la diapositiva del capítulo de libros de contabilidad. Sí, maestro, sí se ve. Ok, muy bien. El siguiente tema que vimos en la segunda semana fue el tema de libros de contabilidad. El objetivo fue estudiar el proceso de la elaboración de archivos o documentos donde se plasma la información financiera de la empresa, operaciones que se realizan durante un periodo de tiempo determinado y las cuales hay que legalizar de manera periódica. Los libros contables son aquellos archivos donde se registra la información económica y financiera de la empresa, por tanto, son vitales para gestionar y controlar si nuestra empresa goza o no de buena salud financiera. ¿Ok? En el aspecto legal, los libros contables que están obligados a llevar las empresas se deben implementar de conformidad con los ordenamientos y las disposiciones que para cada contribuyente o clase de contribuyente establecen las leyes, los códigos y los reglamentos correspondientes.
Hay que acordarnos que no son las mismas obligaciones de una persona física las de una persona moral. Por ahí las personas físicas tienen determinadas obligaciones. En el caso específico de las personas físicas con actividad empresarial, son unas obligaciones, para el arrendamiento son otras, para los honorarios son otras, y para las personas morales son otras, mismas que vienen en la literatura, ¿ok? ¿Quiénes están obligados a llevar los libros de contabilidad? Las personas físicas. ¿Quiénes son las personas físicas? Son las empresas que están constituidas por un solo individuo o propietario. Los libros de contabilidad que están obligados a llevar las personas físicas varían de acuerdo a su actividad y dependiendo del régimen en el que tributen para pagar el impuesto sobre la renta. Vamos a ver el ejemplo de lo que comentábamos ahorita. En el caso de las personas físicas por horarios, estas personas solo deberán de llevar una contabilidad simplificada, la cual consiste en llevar un libro donde se registren los ingresos, egresos y registro de inversiones y deducciones. Puede ser un libro tabular sencillo o inclusive no tiene que ser un libro tabular, un registro en Excel, donde ellos lleven todo su documentación, sus entradas y sus salidas de dinero y obviamente todo lo que deduzcan para efectos fiscales, así como las inversiones. En términos fiscales, las deducciones son los gastos, pero vamos a mencionarlo así, son los gastos que fiscalmente pueden ser deducibles, es decir, que sirven de base para disminuir el valor de los impuestos en un periodo determinado, ¿ok? Y las inversiones son todas aquellas compras de activo fijo, como los mobiliarios, los terrenos, los edificios, y que obviamente pueden depreciarse con el paso del tiempo, como lo vimos en una clase pasada. Personas físicas con arrendamiento, dichas personas solo deberán de llevar contabilidad simplificada, la cual consiste en llevar un libro donde se registren los ingresos y el registro de deducciones e inversiones, que es el mismo caso de lo que viene siendo las personas físicas por honorarios. Aquí hay que entender que esto es nada más para efectos contables, ¿va? No nos estamos metiendo ahorita si deben de presentar declaraciones, nada de eso. Nada más deben de llevar esos registros contables de acuerdo a su régimen. Las personas físicas con actividad empresarial, estas personas deberán llevar como mínimo el libro diario y el libro mayor. Y si utilizan el registro electrónico, llevarán como mínimo el mayor. ¿Qué significa? Que si lo hacemos de manera manual, debemos llevar esos dos libros, que son los principales de acuerdo a lo que nos dice la literatura. Y si en un momento dado utilizamos un registro electrónico a través de un software, deberán llevar como mínimo el libro mayor, que es donde se ven los registros de todas las operaciones de cada una de las cuentas que integran los resultados y los activos, pasivos y capital de una empresa. En términos fiscales, el tratamiento es muy similar tanto para una persona física con actividad empresarial como para una persona moral. Las personas morales son las empresas constituidas por varios individuos o socios. Ya mencionamos que las personas morales, dependiendo si están clasificadas como con fines de lucro o sin fines de lucro, es como se constituyen. El caso más común es de las personas morales, es la sociedad anónima de capital variable, el cual puede estar constituido con dos socios con un mínimo de capital de 50,000 pesos. Pueden ser sociedades anónimas de responsabilidad limitada, de capital variable. Hay un sinfín que nos marca la Ley General de Sociedades Mercantiles. Estas empresas, independientemente de todo, deben de llevar cuando menos el libro diario y el mayor, y si utilizan el registro electrónico llevarán como mínimo el mayor, que es lo que les comentaba ahorita, que en el caso de las personas morales y en el caso de las personas físicas tienen la misma obligación de llevar contabilidad de acuerdo a los ordenamientos fiscales, legales y de comercio. Además, llevarán un libro de actas en el cual se hacen constar todos los acuerdos relativos a la marcha del negocio que se tomen en las asambleas o juntas de socios y, en su caso, los consejos de administración. Cuando son empresas de orden corporativo, es decir, que están constituidas por un grupo de empresas, ahí sí forzosamente deben de llevar este libro de actas. Inclusive es muy importante que también lo hagan cuando hacen disminuciones, aumentos o haya modificaciones en el capital contable de la empresa o en el capital social. ¿Por qué? Porque nosotros contablemente no podemos afectar ninguna de las cuentas de capital si es que no está protocolizado ante un notario. Es por eso que es muy importante que se lleven a cabo estos libros de actas. La obligación de conservar los libros es de 10 años, de acuerdo al artículo 46 del Código de Comercio. Esta también es muy importante porque esta es una pregunta de examen.
De acuerdo al Código de Comercio son 10 años, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación son 5, que para efectos fiscales son 5 años, para efectos comerciales son 10, ¿ok? Inclusive hicimos ahí el comentario que en el caso de los años que nos permite la parte fiscal de conservar los libros de contabilidad, si existiese un juicio en el que tuviéramos que tener o que se prolongara el tiempo de ese juicio ante la autoridad, en este caso ante el sistema de administración tributaria o de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues debemos de conservar más tiempo esos libros de contabilidad hasta cuando ya se dé la resolución definitiva de ese juicio, ¿ok? Desde el punto de vista fiscal, de acuerdo con el artículo 30 del Código Fiscal, los libros deberán conservarse con un plazo de 5 años contados, es lo que comentábamos ahorita. A partir de que se presentaron o debieron de haberse presentado las declaraciones anuales que con ellas relacionadas. Hay que acordarnos que en el caso específico de las personas morales, las declaraciones anuales tienen como fecha límite para presentarse los días 31 de marzo del año siguiente del ejercicio que corresponda. Por ejemplo, una persona moral que haya tenido operaciones por el periodo comprendido del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020, su fecha límite para presentar la declaración anual correspondiente a ese periodo debe de ser el 31 de marzo. ¿Ok? Eso también es muy importante y puede ser pregunta de examen. Aspecto contable. En el aspecto contable, con el nombre de libros principales se denominan los libros de mayor y los libros de diario. Los libros auxiliares son los libros que se llevan para registrar en forma analítica las operaciones de una empresa, y las relaciones analíticas de balance son las que representan en forma detallada o analítica los conceptos que integran cada una de las cuentas que forman parte de los estados financieros. Dichas relaciones se conocen también con los nombres de anexos o pormenores de balance. Acuérdense que dijimos que los libros auxiliares se pasan a los asientos de mayor y luego al libro de mayor, ¿ok? Para con eso determinar una balanza, pero antes de presentar los estados financieros con esa balanza se hacen los asientos de ajuste, que son el otro tema que vamos a ver más adelante. El libro de diario, también conocido como libro de primera anotación, es aquel en el cual se anotan en orden progresivo de fechas cada una de las operaciones que se van efectuando. Si yo ahorita hago una operación de una compraventa y es la operación 1 del día, pues ahí registro mi libro de diario y luego ya después lo paso al libro de mayor. En este libro de diario se describen las operaciones detalladamente, indicando no solo el nombre de las cuentas de cargo y abono, sino además una serie de datos de carácter informativo como son la fecha de la operación, el número de la operación, el número de documentos de la operación como las facturas, los recibos, etcétera, vencimiento de los documentos y condiciones bajo las cuales se registra la operación contable que se esté afectando, es decir, si son operaciones de contado, de crédito, y son operaciones de diario en el caso de los ajustes de los depreciaciones o de algún asiento de ajuste que se haga, también son asientos de diario y se registran en este libro. Este es un ejemplo de lo que nos marca ahí la bibliografía de un libro de diario. El libro mayor es aquel en el que se abre una cuenta especial para cada concepto de activo, pasivo y capital. Vimos algunos ejemplos como en el caso de la cuenta de bancos, de clientes, de proveedores, de capital contable. Si nos vamos a estado de resultado, pues obviamente las cuentas de ventas, de ingresos, de gastos, de costos. ¿Ok? El libro también es conocido con el nombre de libro de segunda anotación, pues los datos que aparecen en él provienen del libro de diario, en el caso del libro mayor, ¿verdad? Del cual se copian las cuentas, valores y fechas. Y este es el libro de mayor, que inclusive también comentamos que esto ya en la práctica es muy poco común que se haga, ya que todo lo tenemos en registros electrónicos y que de acuerdo a lo que comentamos en diapositivas anteriores, en el caso específico de las personas físicas y de las personas morales, tienen que llevar por lo menos el libro de mayor. Tiene sus ventajas y sus desventajas, cada uno de ellos. En el caso específico del libro de diario, las ventajas que muestra las operaciones de forma ordenada y con toda clase de detalles, y las ventajas que no muestra el movimiento y saldo de cada una de las cuentas. En el caso del libro mayor, la ventaja es que muestra los movimientos del saldo de cada una de las cuentas, pero no muestra las operaciones en forma ordenada y con toda clase de detalles. Hay que acordarnos que en el caso específico del libro mayor es para anotar las cosas. Ahí todo es desde el punto de vista analítico, pero no te muestra
el movimiento de las cuentas como tal. Y en el caso del libro mayor, es lo contrario. Tú puedes sacar un libro mayor para ver cómo se van comportando cada una de las cuentas, pero no puedes ver a detalle qué factura es, ni cómo se registró, si no es de contado o es de crédito, etcétera. Los sistemas de registro electrónico, estos, como ya lo comentamos también en clases anteriores, en la actualidad se utilizan mucho, son los famosos software contables que nos hacen un poquito más fácil la vida a las personas que nos encargamos de la parte administrativa, contable y fiscal de una empresa, ya que en base a ello podemos obtener información más práctica, más rápida y sobre todo en línea de cada operación o de las operaciones que tenga una empresa. Hay que acordarnos que los libros de registro electrónico, los sistemas de registro electrónico, en la actualidad ya están ligados a módulos. Inclusive por ahí creo que vimos un ejemplo de uno de ellos como el Compact, el SAP, que son sistemas de registro que tienen diferentes módulos, pero todos van a dar a un mismo sistema contable. El área de compras, el área de ventas, el área de tesorería, el área de contabilidad, para poder amalgamar esa información y que esté todo en línea, es decir, no tener que esperar a que se cierre un proceso o un asiento, porque lo que ya se está realizando en el área de compras, en automático ya va a estar en los libros de mayor, sin tener que hacer una anotación y luego en el libro de diario y luego pasar al libro mayor, en automático ya pasa. Obviamente ya estamos hablando de configuraciones y de módulos un poquito más avanzados. La ventaja principal es que te reduce muchos tiempos y te reduce muchos costos. Obviamente ningún sistema de registro electrónico es gratuito, todos tienen un costo y obviamente te facilita mucho más la parte administrativa. Si nos vamos a cómo se plasman los libros de contabilidad de la literatura en lo que viene siendo un sistema de registro electrónico, pues tenemos lo que viene siendo el documento fuente, el registro de las operaciones, llegamos a un diario general, libro mayor, balanza de comprobación y los estados financieros, ¿ok? Eso es la facilidad que nos dan los registros electrónicos y que obviamente tiene que ver con la cuestión de que la información está en línea. Con esto damos por terminado el capítulo número que corresponde a lo que viene siendo el tema de libros de contabilidad. No sé si tengan algún comentario. Es importante que como que ya revisen sus cuestionarios, los cuestionarios que ustedes contestaron en lo que viene siendo las tareas, porque de ahí va a venir el 95%, si no es que el 100% del examen. ¿Hasta ahorita algún comentario? ¿Alguna duda? No, maestro, todo bien, gracias. Okay. Ok, permítanme un segundito, vamos a presentar la siguiente diapositiva. Vamos a presentar el siguiente tema que habla de lo que vienen siendo las cuentas y colectivas y de control. Estas cuentas colectivas y de control nos dice que las empresas que efectúan operaciones con un número reducido de personas o de instituciones pueden establecer el registro individual que consiste en abrir una cuenta especial en el libro mayor para cada una de las cuentas o para cada una de las personas o operaciones que realicen. Aquí no existe ningún problema porque como lo dice aquí la literatura y lo dice hasta por lógica, si yo nada más tengo 2 operaciones o tengo nada más 2 clientes o tengo nada más una cuenta de bancos, pues no es necesario abrir de manera global o establecer cuentas colectivas de control. ¿Por qué? Porque pues son operaciones muy reducidas, ¿verdad? El problema se presenta vimos un ejemplo, dice, se venden mercancías a crédito al señor Antonio González por 50,000 pesos. El registro de estas ventas debe hacerse así, se carga la cuenta de clientes, que es la cuenta del señor Antonio González, por una cantidad de 58,000 pesos, suponiendo que fuera 50,000 pesos más el valor de la operación, con crédito a ventas por 50,000 pesos y abono iba por pagar por 8,000 pesos. Si se fijan aquí ya se está registrando el balance de la regla de la partida doble y ahí no hay ningún problema, es una cuenta, una operación a crédito. Aquí es importante también hacer hincapié en algo. Este asiento contable que están viendo aquí en pantalla se le conoce como asiento compuesto. Es un asiento contable compuesto, ¿por qué?
porque consta de un cargo y 2 abonos. Puede ser un cargo y 5 abonos, o puede ser 3 cargos y 2 abonos, pero al final de cuentas la suma de todos los cargos y la suma de todos los créditos nos debe dar la misma cantidad para que se cumpla con la regla de la partida doble, que en sí la regla de la doble es el sistema contable por naturaleza, ¿verdad? Ya que si lo registramos en libro de mayor, en libro de diario, o que se deban ir traspasaldos, toda la contabilidad se basa en esa regla. A todo cargo le corresponde uno o más abonos, pero que al final la suma de cargos y abonos te dé la misma cantidad. Es el principio el principio de la partida doble que vieron en contabilidad 1, que fue desarrollado por un monje italiano que se llamaba Fray Luca Pacioli, ¿ok? Si existiera nada más una cuenta de cargo y una cuenta, el asiento se conoce como asiento simple, es decir, nada más es una cuenta de cargo y un abono, y la suma de los dos nos da la misma cantidad. Esto también es importante que tome nota porque también puede ser una pregunta de examen. En esta modalidad de registro para cada uno de los clientes, bancos, deudores, acreedores, se abre una cuenta especial para libro de mayor. ¿Ok? En cambio, las empresas que efectúan operaciones con numerosas personas o empresas deberán llevar un registro global, porque si abrieran una cuenta especial en el libro mayor para cada una de ellas, se enfrentarían con los siguientes inconvenientes o problemas. El libro mayor sería demasiado reducido para tener todas las cuentas personales, que, reitero, el libro mayor, la literatura hace referencia al libro mayor desde el punto de vista de que todo fuera manual, ¿va? Sin embargo, también si lo hacemos así desde el punto de vista electrónico, pues imagínense que tuviéramos que abrir una cuenta, pues nos batallaríamos más. Sí se puede, pero para eso son las cuentas colectivas y de control, que inclusive desde el punto de vista de análisis nos sirve para ver a detalle una cuenta de mayor con cada uno de sus análisis, ¿ok? Sería más complicado localizar las cuentas, sería más laborioso llevar al día los pasos de las cuentas afectadas, del libro de diario al libro de mayor, y del libro de mayor a la balanza de comprobación previa a los asientos de ajuste. No se podría determinar rápidamente el total o favor a cargo del negocio, pues sería necesario primero conocer el total de cada cuenta y después la suma de todas ellas. Sería necesario incluir un gran número de cuentas personales en la balanza de comprobación y resultaría más lenta la preparación de los estados financieros. Para evitar los inconvenientes que puede ocasionar el registro individual cuando se hacen operaciones con numerosas personas o instituciones, se abren cuentas colectivas o de control. Las cuentas colectivas o de control se llevan en un libro mayor y expresan el total de los saldos de una serie de cuentas particulares asentadas en registros llamados mayores auxiliares, ¿ok? Que son los analíticos de cada una de esas cuentas que integran la cuenta del libro mayor. Las cuentas particulares que se abren los mayores auxiliares reciben el nombre de cuentas auxiliares o subcuentas, pues representan una parte del saldo total de las cuentas colectivas o de control que corresponden. Pase a las subcuentas. Cada vez que en el libro mayor se haga un cargo o un abono en una cuenta colectiva, deberá corresponderse con una anotación de igual naturaleza en la subcuenta respectiva del mayor auxiliar. De acuerdo con lo que acabamos de decir, la suma de los saldos de las subcuentas de cada mayor auxiliar debe coincidir con cualquier momento con el saldo de la colectiva correspondiente. Para interpretar esto con mayor claridad, vamos a ver la siguiente gráfica. Aquí tenemos la cuenta colectiva, que también la mencionamos. En el caso, aquí vamos a hablar de la cuenta de clientes. Se fijan aquí, el saldo de la cuenta de mayor de clientes es de 150,000 pesos. Y obviamente esos libros, esta cuenta de mayor o esta cuenta colectiva, se abre esta cuenta y se abre una serie de cuentas o subcuentas que se le conocen como libros auxiliares de mayor e integran el saldo total de esta cuenta. Por ejemplo, aquí tenemos que el saldo de la cuenta de clientes tiene el saldo del cliente A, que es de 20,000 pesos, el saldo del cliente B, que es de 30,000, el saldo del cliente C, que es de 60,000, y el saldo del cliente D, que es de 40,000. Si nosotros sumamos todos estos saldos, nos va a dar el total de los 150,000 pesos. Si nosotros quisiéramos ver a detalle esto, podríamos sacar un libro auxiliar mayor de esta cuenta de clientes y ahí ya tendríamos el desglose de cada una de las cuentas. Imagínense que tuviéramos, aquí nos lo pone de una manera muy sencilla, del cliente A al cliente D, pero vamos a suponer que fue del cliente 1
y la empresa tuviera 10,000 clientes, tendríamos que abrir una cuenta de mayor para esos 10,000 clientes y eso haría de manera manual que el traspaso de los saldos fuera muy complicado, y en el caso específico de los registros electrónicos, que obviamente al momento de sacar la balanza de comprobación nos apareciera un mundo de 10,000 clientes que no tendría casos. Es mejor verlo a través de una cuenta de mayor o colectiva y de, para no decir, tenemos 150,000 pesos. Ya si queremos ver de manera analítica, pues ya sacamos los auxiliares mayores, ¿ok? Las cuentas colectivas y de control son aquellas que pueden agrupar una misma cuenta, pero a nivel analítico o detallado, que es lo que mencionábamos ahorita. Y otro ejemplo de esto es también la cuenta de bancos. Ahorita pusimos el ejemplo de la cuenta de clientes. Aquí es bien importante decirles que las cuentas también colectivas y de control se pueden aperturar para cualquier tipo de cuenta que tenga un volumen alto de operaciones. No necesariamente son las cuentas de bancos, de clientes. Puede ser cualquiera, puede ser la de proveedores, puede ser la de ingresos para el caso de las ventas. Y nosotros queremos decir, ¿sabes qué? ¿Cuánto vendí en el año? No, pues mi registro de ventas me dice que son 20 millones, pero le vendí a Juan Pérez, le vendí a Lupita Rodríguez, le vendí a etcétera. Pues cuando saquemos un auxiliar nos van a salir todos esos movimientos. Entonces también ahí es una cuenta colectivo de control para agrupar a nivel mayor todas las operaciones. Quiero hacerles hincapié porque aunque nada más se vean 2, 3 ejemplos, va a depender del volumen de operaciones y se pueden abrir cuentas colectivas de libro de mayor siempre y cuando la necesidad o el volumen de operaciones del negocio así se requiera. Aquí vemos el ejemplo de la cuenta de bancos. Si lo vemos esto ya codificado en un catálogo de cuentas, generalmente que es como se codifican las cuentas, valga la redundancia, dentro de un sistema electrónico. Generalmente, y que se los comenté, todas las cuentas que tengan número 1 al principio son cuentas de activo, las cuentas 2 son cuentas de pasivo, las 3 de capital, las 4 de ingresos, las 5 costos, las 6 de gastos, las 7 otros productos, las 8 de impuestos, etcétera. Y aquí, por ejemplo, vemos que la cuenta 1102 es una cuenta de bancos. Esta es una cuenta colectiva de control de mayor de la cuenta de bancos. Y luego tenemos una subcuenta. Aquí pusimos el ejemplo de que esta empresa, por ejemplo, tiene tanto movimientos con operaciones de moneda nacional como extranjera. Entonces, aquí tengo yo, Banco Nacional, la 1102-001, ¿ok? Y la 1102-0001-0001 es la cuenta de Banorte, que es cuenta, subcuenta y subcuenta. Suponiendo que existiera otro banco, que es Banamex, que es Santander, aquí sería la 1102-001-002 Santander, 1102-001-0003 BBVA. Y luego vamos a suponer que hubiera otra cuenta de moneda extranjera, pues aquí a lo mejor sería de la 1102, que es la cuenta de bancos, sería la 1102-0002, y luego aquí ya sería la 1102-0002-0001, y ya sería, por ejemplo, Bank of Texas o el Chase Bank of Texas. Obviamente, para agruparlas en una sola cuenta y no estar abriendo cada una de ellas, se utilizan lo que viene siendo las cuentas colectivas o de control. El propósito principal de llevar las cuentas colectivas es para que las personas morales o físicas tengan un mejor control de las operaciones financieras que se registran en un periodo, y esto depende también del giro de que se trate. Los principales mayores auxiliares en el caso de los activos son los de bancos, almacén, cuentas por cobrar, clientes, documentos por cobrar y deudores diversos. Y para el caso de pasivo es los proveedores, documentos por pagar y acreedores diversos. En cuanto a las reglas, dice que para facilitar el movimiento de los mayores auxiliares se presentan las siguientes reglas. Un saldo deudor aumenta con un cargo, un saldo deudor disminuye con un abono, un saldo acreedor aumenta con un abono y un saldo acreedor disminuye con un cargo. Lo que mencionaba de la naturaleza de las cuentas, todas las cuentas de activo, para aumentarlas hay que cargarlas y para disminuirlas hay que abonarlas. Y en el caso de las cuentas de pasivo, inclusive de capital, que son saldos de naturaleza acreedora, para aumentarlas hay que abonarlas o acreditarlas y para disminuirlas hay que cargarlas. ¿Ok? Y con esto damos por terminado el tema de las cuentas colectivas y de control. Vamos a continuar con el siguiente punto,
también nada más para cerrar esta presentación, y vamos a mencionar así muy brevemente, porque eso lo vimos directamente de lo que vienen siendo la bibliografía, el tema de lo que son los asientos de ajuste. Los asientos de ajuste también es importante mencionar. Al final de un periodo nosotros tenemos una balanza de comprobación. Hacemos libros de diario, los pasamos al libro mayor y sacamos los saldos que forman la balanza de comprobación, que nos va a servir de base para determinar con esos saldos nuestros estados financieros, llámese balance general, estado de resultados, etcétera. Pero acuérdense que comentamos que no siempre la información presente en esa balanza de comprobación, generalmente los saldos, a pesar de que se hayan revisado, pueden contener algunos errores. Puede haber algunos errores o puede haber operaciones que no se registran, o inclusive, aunque estén correctos, hay operaciones que por su propia naturaleza tienden a cambiar los saldos de una balanza. ¿Por qué? Vimos el ejemplo del caso de las depreciaciones. Lo que un activo fijo tenía un valor contable el mes pasado, no puede tener el mismo valor contable en este mes. ¿Por qué? Porque ya pasó un periodo y hay que acordarnos que los activos fijos van depreciándose y obviamente van perdiendo su valor. Entonces tienen que hacer ajustes. Estos ajustes que tienen que hacer, o estas modificaciones, se les denomina asientos de ajuste y se deben de realizar previos a la preparación de los estados financieros. Vimos algunos ejemplos, como en el caso de las cuentas de cajas. Si recuerdan que había unos faltantes, había unos sobrantes, donde decíamos, bueno, si en un momento dado, al momento de hacer, por ejemplo, vamos a hacer el asiento de ajuste de la cuenta de cajas, y decíamos, oye, vamos a hacer un arqueo, que es el conteo físico del valor contable o de la corroboración física del dinero que tenemos en nuestra cuenta. Si en nuestra cuenta de caja tenemos un saldo de 50,000 pesos, nosotros tenemos que verificar que a través de ese arqueo esos 50,000 pesos estén en propiedad de la persona que lo tenga asignado, que generalmente es un cajero o una persona responsable designada por la dirección o por la política de la empresa. Al momento que hacemos el conteo físico del dinero y resulta que hay un faltante o un sobrante, se tienen que hacer los ajustes correspondientes. Es decir, si hay un faltante y el cajero no puede en un momento dado justificar por qué existe faltante, vimos el ejemplo de que se tiene que hacer un asiento cargando a la cuenta de deudores con crédito a la cuenta de caja para cuadrar el saldo físico con el saldo contable. Ya después se revisará el por qué existe ese faltante. Vimos otro ejemplo cuando existe un sobrante. Oye, ¿sabes qué? Pues lo que pasa es que el proveedor, el cliente tal, me pagó una factura de más. Entonces, bueno, ahí se tiene que hacer el registro también del cliente, o mandarlo a la cuenta de anticipos a clientes con crédito a la cuenta de cajas, cargarlo a la cuenta de cajas con crédito de anticipo a clientes, para poder cuadrar ese saldo de lo que tenemos físicamente con lo que tenemos en caja. Vimos el ejemplo también de lo que vienen siendo los asientos de ajuste para las cuentas de almacén. Si recuerdan, también ahí tenemos que hacer un inventario físico de las mercancías que tenemos disponibles para venta, o de las refacciones, en el caso de las empresas que manejan refacciones que son manufactureras y que por alguna otra razón tienen que llevar a cabo un proceso productivo para transformar un material en un producto terminado. Pues solamente tenemos que hacer un conteo. Hay ocasiones en que por alguna razón los materiales o las mercancías vienen defectuosas, el almacenista no te puede decir por qué existen esos faltantes. Hay una serie de ejemplos muy marcados. También ahí se tienen que hacer ajustes, asientos de ajuste, en que si hay un faltante y el almacenista no lo justifica, pues hay que cargárselo a él con crédito a la cuenta almacén. Si en un momento dado la mercancía viene defectuosa, pues hay que devolvérsela al cliente y hacer el ajuste correspondiente para que la cuenta nos cuadre. Si en un momento dado hubo una merma también de esa mercancía, pues cargar a la cuenta de gastos con crédito a la cuenta de almacén para que nos cuadre. En el caso específico de los asientos de ajuste para lo que viene siendo los activos fijos, pues llevar a cabo las depreciaciones a la cuenta de gastos con crédito a la cuenta de activo que corresponda, para que el valor contable sea igual o sea el correcto con el paso del tiempo. Aquí también es muy importante hacerles saber que los asientos de ajuste también dependen mucho de las operaciones de cada empresa, y que se pueden establecer
X cantidad de asientos de ajuste y que van a variar en función del giro y del volumen de operaciones. No es lo mismo un asiento de ajuste que pueda tener, no sé, una comercializadora de artículos de limpieza que tiene 5 empleados, que tiene nada más un equipo de transporte, 2 equipos de cómputo, a asientos de ajuste que tenga que hacer una empresa como la Coca-Cola o Bebidas Mundiales, ¿va? Que tiene infinidad de activos fijos, que tiene más de 1,000 empleados y que obviamente por la naturaleza de las operaciones tiene que realizar esos asientos de ajuste en volumen y obviamente en importancia, porque estamos hablando que son afectaciones a las cuentas de manera pues un poquito mayor, ¿va? Eso también es muy importante. Hay otros asientos de ajuste que se hacen como, que aunque no lo vimos en el curso, en el caso de la fluctuación cambiaria, cuando nosotros tenemos operaciones con clientes en moneda extranjera o que tenemos cuentas de banco en moneda extranjera, nosotros tenemos que hacer un ajuste al final de mes para determinar si hubo una utilidad o una pérdida cambiaria. Y ese ajuste también se le denomina, se tiene que hacer para que se refleje en el estado de resultados la utilidad o la pérdida que haya sufrido la moneda cuando nosotros compramos esa moneda extranjera y que se refleje su valor real a la moneda de nosotros a un periodo determinado. Inclusive en la siguiente parte del curso, después del examen parcial, no recuerdo si es en la segunda o la tercera clase, vamos a ver un tema que se llama cuentas en moneda extranjera y ahí se va a hacer ese ejemplo, pero también forma parte de los asientos de ajuste. Entonces aquí como resumen hay que entender que los asientos de ajuste se deben de hacer previo a la preparación de los estados financieros. Se pueden hacer tantos asientos de ajuste como lo dicte el giro y el volumen de las operaciones de una empresa y que cada empresa tiene su propio giro y de eso va a depender los asientos de ajuste. Obviamente también hay que entender que los asientos de ajuste no van a ser los mismos desde el punto de vista contable para una empresa pequeña que para una empresa mayor, ¿ok? Y con eso damos por terminado el tema de los asientos de ajuste y vamos a continuar con el último tema, que fue el tema que vimos la semana pasada. Permítanme un segundito nada más, que es el tema de lo que viene siendo los sueldos y salarios. Déjenme en el caso específico de lo que vienen siendo los sueldos y salarios, aquí vimos algunos ejemplos. Por ahí ya la mayoría de ustedes ya me hizo el favor de mandarme la tarea, ya se están empezando a evaluar. Hay que acordarnos que nosotros como personas físicas o que estamos bajo el régimen de un sueldo y salario, ahí en temas anteriores hablamos mucho del tema de la famosa ley del impuesto sobre la renta. Inclusive en el tema de libros de contabilidad ahí se vio que las personas físicas con arrendamiento deben de llevar unos libros, los de honorarios otros, de actividad empresarial otro, etcétera. En el caso específico también de la ley del impuesto de la renta, existe un régimen para lo cual nosotros tengamos que pagar impuestos, que es el régimen de sueldos y salarios. Y es aquel régimen en el cual las personas que estamos bajo la obligación de prestar un servicio personal subordinado a un patrón, debemos de pagar nuestros impuestos. Estos impuestos nosotros pagamos a través de la ley del impuesto sobre la renta o en base a lo que nos dicta la ley del impuesto sobre la renta, y obviamente ahí es una carga tributaria para nosotros como trabajadores. Pero también existen otros impuestos que son carga para nosotros y carga para el patrón. Vimos algunos ejemplos. Vimos lo que es el artículo 94 y el artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta, lo que nos dice que todas las personas que en un momento dado, los patrones que tengan personas asalariados, pues están obligados a retenernos el impuesto de manera mensual, que tendrá carácter definitivo para el impuesto anual, ¿ok? Entonces, eso no tiene mayor problema. Vimos también el caso de las cuotas de seguridad social, que las cuotas de seguridad social, una parte le corresponde al patrón y una parte le corresponde al empleado. Vimos los porcentajes para cada una de las cuentas de seguridad social, vimos cómo se calculan, inclusive mencionamos unos ejemplos en Excel de cuál es el cálculo del impuesto sobre la renta
y cómo afecta que una persona que gane más ya me va a pagar impuestos, una persona que gane menos va a tener un pago menor de impuestos, y obviamente esto se debe a las tablas que vimos. Aunque no lo mencionamos en la clase, es importante que también chequen en la literatura el artículo 113 y 114, que es lo que determinan esos artículos, que no es otra cosa más que las tablas que vimos, porque esas también pueden venir en el examen y pueden ser preguntas de exámenes. También lo que viene siendo el caso de las cuotas en cuestión de retiro, para lo que viene siendo la carga para el patrón es al 100%, que es un 2% del salario, de acuerdo a la ley que nació en febrero de 1992. Vimos lo que es el Infonavit, para qué sirve el Infonavit, el 5% que está obligado el patrón a pagar de nuestro salario y que todo corresponde a él. En el caso del retiro, nada más para el caso del trabajador aplica lo que viene siendo la cesantía, edad avanzada y vejez. Vimos también el impuesto sobre nóminas, que es un impuesto que el patrón está obligado a pagar por los pagos que nos hagan a los empleados durante un periodo determinado. El impuesto es a nivel estatal, es el 3%. Algunos compañeros o algunos alumnos ahí me pusieron un porcentaje diferente, no se les penalizó en las preguntas, pero sí es importante aclarar que es un 3%, porque también puede ser una pregunta de examen. Y cómo se enteran estos impuestos a la federación. En el caso específico del impuesto sobre el patrón está obligado a, lo que nosotros nos retienen, está obligado a pagárselo al patrón a más tardar el día 17 del mes que corresponda. Un ejemplo, si nosotros trabajamos en una empresa y dependiendo cómo nos paguen, si nos pagan de manera semanal, quincenal, inclusive mensual, nos retuvieron en el mes de enero 8,000 pesos, de acuerdo a cómo se pagan los impuestos en México, el patrón está obligado a presentar sus impuestos federales a más tardar el día 17 de cada mes. Impuestos federales me refiero al IR de las empresas, pero dentro de esa declaración hay un concepto, una parte que dice retenciones por salarios, y ahí el patrón debe de incluir las retenciones en el mes anterior. Por ejemplo, si nosotros nos retuvieron, no sé, a una plantilla de trabajadores en el mes de enero 100,000 pesos de impuestos por conceptos de ICR que nosotros como empleados pagamos, el patrón tiene la obligación de retenérnoslo, pero también tiene la obligación de presentárselo a Hacienda. Es decir, lo que le retuve al trabajador, yo se lo tengo que presentar a Hacienda. ¿Por qué? Porque acuérdense que esa es la contribución que nosotros hacemos para el público de acuerdo a nuestro régimen en el que salarios. En el caso específico de las cuotas de seguridad social, también es importante comentar que se pagan los días 17 del mes siguiente que se trate. Aquí creo que no lo comenté en la clase, les hago la aclaración. El IMSS o lo que son las cuotas de seguridad social se pagan de manera mensual, y lo que viene siendo las cuotas de retiro y lo que viene siendo el Infonavit se paga de manera bimestral. Y reitero, las personas que trabajan en algo administrativo, los que vayan para algo de contabilidad. Voy a poner un ejemplo. En el mes de enero, yo tengo que pagar mis cuotas del mes de enero de seguridad social, es decir, las tengo que pagar el día 17 de febrero, ¿ok? Y luego, el mes de febrero, también tengo que pagar cuotas de seguridad social y las pago el 17 de marzo, pero corresponde a lo que viene siendo retiro e Infonavit, y lo pago el 17 de marzo. Y luego lo de marzo lo pago en abril, pero nada más pago seguridad social. Es decir, y luego y luego en abril pago el seguro social en mayo, pero también pago el bimestre de marzo y abril correspondiente a Infonavit y SAR. Es decir, lo del IMSS se paga mensual y lo del SAR e Infonavit se paga bimestral. Es por eso que en un periodo el patrón paga nada más cuota de seguridad social y en otro periodo paga seguridad social, SAR e Infonavit, ¿ok? En el caso específico de lo que viene siendo el 3% sobre nóminas, el 3% sobre nóminas es un impuesto estatal. Reitero, el ICR es federal, las cuotas obregonales e Infonavit son también federales. Aquí es muy importante porque creo que un compañero de ustedes una alumna, me hizo la aclaración de que qué pasaba si el patrón nos retiene
él está obligado a pagarnos el 5% de nuestro sueldo para efectos de aportaciones al Infonavit para si en un futuro queremos sacar una casa o queremos obtener algún crédito hipotecario a través del instituto, que también se pregunta examen para qué fue creado el instituto del Infonavit, ¿verdad? Y me decía, oye, ¿qué pasa si me está reteniendo y no lo está pagando? Cuando un patrón hace una retención, de que yo cuando saco un crédito, el patrón automáticamente está obligado a retenerme lo que yo le debo al Infonavit, y al igual que el ICR, él tiene que agarrar esa retención y pagarla, pero cuando el patrón no la paga, puede caer en un detalle de índole de delito federal, porque nos está reteniendo un sueldo que le debe de pagar al gobierno y no lo paga. Entonces, el ICR, las cuotas obrero-patronales, SAR, Infonavit, son de índole federal. Y en el caso específico de lo que es el 3% sobre nóminas, que es a nivel estatal, un impuesto que le cobran a los patrones por dar empleo. Se me hace medio ilógico, pero así es. Y ese impuesto estatal sirve para los diferentes planes del gobierno local, como lo que vienen siendo, no sé, que les gusta, fuerza civil, etcétera. Uno de los recursos que tiene el gobierno estatal para hacer frente a sus compromisos. Y vimos un ejemplo, por ejemplo, si una persona, un patrón, una persona física con actividad empresarial, pagó 100,000 pesos en un periodo de sueldos y salarios, él está obligado a presentarle o a pagarle en un momento dado al gobierno estatal la cantidad de 3,000 pesos. ¿Por qué? Porque corresponde al 3% del total de lo que vienen siendo los pagos hechos al trabajador. No es una retención. A nosotros como empleados, porque ahí vi algo en la literatura, la retención no, vaya, el impuesto sobre nóminas es 100% a cargo del patrón. No nos tienen que retener impuestos sobre nóminas. Ese es un impuesto que él debe de pagar y es sobre el total de los pagos hechos por concepto de sueldos, salarios, gratificaciones, etcétera. Y también se paga de manera mensual dentro del día, a más tarde el día 17 del mes siguiente que se trate. Si es en enero, lo pagan el 17 de febrero, lo pagan el 7 de marzo y así consecutivamente. Ok, prácticamente con esto damos por terminada la sesión del día de hoy. La idea ¿cómo se llama? De tener esta sesión era dar un repaso muy general de los puntos que vimos en cada una de las sesiones y pues obviamente que desearles y pedirles que se preparen para su examen parcial. Como les comenté, el examen va a estar disponible a partir del próximo viernes, a partir de las 00 horas hasta el día 8 a las 23:59, o sea, va a haber cuatro días para que ustedes lo puedan presentar. Se les va a permitir 2 intentos. Es muy importante que repasen uno de los puntos o de los capítulos que vimos en las sesiones y que también se pueden basar también en los cuestionarios que vimos para que tengan un mejor rendimiento en su examen. No sé si tengan algún comentario, alguna duda de la sesión o si tienen alguna duda en específico, hacérmelo saber. Todo bien, gracias. Nada más esperar a que califique las últimas tareas, ¿verdad? Sí, ya se van a calificar. Digo, es que ahí hay un detallito, pero ya se está corrigiendo. De hecho, ya estuve calificando, ya se ha reflejado esta semana en el examen. Sí, está bien. Muchas gracias. Es que a mí me aparece ese error de lo de que no se sube bien la tarea. Ahorita me mandó un mensajito y mis compañeros están con pendiente por la tarea de equipo. Sí, generalmente cuando les mando ese mensaje y por ahí creo que hay 2, 3 personas que están en esa situación, es porque hay que darle enviar. Cuando les mando ese mensaje yo les doy inclusive unos días adicionales, porque como generalmente las tareas ya están cerradas, pues obviamente necesito darles una extensión para que ustedes lo vuelvan a subir, pero hay que darle enviar. Sí, ya yo soy una de ellas, ya está ahí, ya nada más esperar a que revise. Muchas gracias, como quiera. Ok, ¿algún otro comentario? Obdulia, Nancy, Devani, Ana Márquez.
Nada más como duda personal, bueno, sí, te tenía esa duda. Si el patrón no paga el ISR como su impuesto, ¿qué pasa? ¿Está hablando del ICR que nos retiene a nosotros como empleados? Como empleado, sí. A verles. Bueno, no sé, digo, no le capté muy bien la idea de la pregunta. Mire, el patrón está obligado a retenernos los impuestos por concepto de lo que vienen siendo los sueldos y salarios que nosotros nos pagan. Ese impuesto lo pagamos nosotros, el patrón no lo retiene y él está obligado a presentarlo a más tardar el mes siguiente que se trate, de acuerdo a lo que comentamos. Sin embargo, a veces por alguna u otra situación el patrón no lo paga. Aquí hay que entender algo, nosotros ya estamos respaldados desde el momento en que tenemos un recibo de nómina y nos hicieron la retención. Al patrón, llámese persona física o persona moral, esa retención y no lo entere o no lo pague a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se lo van a requerir de una manera ya un poquito diferente, por así decirlo, desde el punto de vista legal. Le van a hacer primero una carta de invitación donde le digan, ¿sabes qué? Hemos determinado que tú estuviste haciendo retenciones y no las has pagado. Primero se les hace una invitación y luego se hace un requerimiento. Al hacer el requerimiento, y obviamente detectan que esto no ha sido enterado a la Secretaría de Crédito Público a través del SAT, el patrón se puede hacer acreedor a una multa que varía dependiendo del importe y donde se determine el por qué no se enteraron esas retenciones. Pero si a nosotros nos hacen la retención y tenemos nuestro recibo de nómina, con eso es más que suficiente para nosotros como empleados, ¿verdad? Ok, sí, era más o menos eso lo que tenía duda. Gracias. Inclusive le comento, mire, ahorita por la cuestión, digo, tal cual es, digo, yo soy asesor en algunas empresas. Muchas veces los patrones ahorita por la cuestión de la pandemia están haciendo las retenciones y no están pagando los impuestos en tiempo y forma. Mientras no haya una auditoría o un requerimiento de por medio, el patrón lo puede pagar por su propia cuenta desde el punto de vista, antes de que le requieran decir, sabes que yo tenía que pagar el día 17, pero no tuve para pagarlo por X, Y o Z, que en teoría no debiera de ser así porque ya no lo retuvieron, ¿verdad? Si usted gana 10,000 pesos y le retienen 2,000, ese es un dinero que no es del patrón, es de sus impuestos y el patrón nada más es un intermediario para retenerle ese dinero y pagárselo a Hacienda. Pero así pasa, ¿va? Entonces, mientras no haya un requerimiento, una auditoría, el patrón siempre y cuando lo pague antes de que le llegue un requerimiento, lo único que haga, la actualización no es otra cosa más que decir cuándo lo debiste de haber pagado y cuándo lo pagaste. Vamos a suponer que lo debiste haber pagado el 17 de febrero y lo pagas el 20 de marzo. Se hace un cálculo que se le llama actualización y no es otra cosa más que dividir el índice de naciones al consumidor de cuando lo estás pagando entre el índice nacional de precios al consumidor de cuando lo debiste haber pagado. Como son periodos muy cortos, ahí no hay tanto problema porque generalmente es el mismo índice. Si tú lo tuviste que haber pagado en febrero, pues el índice sale de febrero, sale en marzo. Entonces, el de marzo y el de febrero sería el mismo, porque no existe todavía el de marzo, porque el de marzo sale en abril. Entonces, la actualización sería cero, pero sí está obligado a pagar cada que se retarde, cada mes que se retarde, a pagar 1.47 de recargos sobre lo que dejó de pagar. Lo debió en febrero y luego hasta septiembre, ahí la actualización ya, si tenía que pagar 1,000 pesos, se saca es suficiente, esos 1,000 pesos se multiplican por ese factor y vamos a suponer que nos dé 1,120 pesos. Tiene que pagar 1,000 pesos de impuestos más 120 de actualización y el 1.47 mensual, todos esos meses que le va a dar, no sé, 1,400. Pero obviamente, pues sí corre el riesgo de que haya un requerimiento y con eso le hagan una revisión, ¿verdad? ¿Ok? Ok.
Bueno, muy bien, ningún otro comentario. Les agradezco la atención a las personas que se conectaron y pues desearles la mejor de las suertes en el examen. Como quiera, si llegan a alguna duda, les encargo mucho que repasen sus apuntes. Los apuntes son básicos, son claves para presentar el examen. Les encargo que lean el artículo 113, 114 y 115 que vienen en el libro. Más que nada a qué se refieren, porque también pueden ser una pregunta ahí de examen. Y todo lo demás es lo visto en el libro. Cualquier cosa sigo sus órdenes y esperamos esta semana ya cargarlo de la próxima para el siguiente tema. Y pues bueno, cualquier cosa sigo sus órdenes y les deseo el mayor de los éxitos en el examen. Muy buenas noches a todos. Gracias, maestro. Gracias, buenas noches. Sí, buenas Gracias. noches.